Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo estén mirando este programa, queridos hermanos, a otro episodio, programa de Salieron por Amor de su Nombre. Estoy con el pastor Josué Pineda de Grace Bible Church de Hutchinson, Kansas, Ministerio en Español. ¿Cómo está, Josué? ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte. Gracias por tenerme acá. Es una bendición, la verdad, una alegría. Solo me falta el mate, pero bueno. Sí, ¿pero tiene café? No, no logré agarrar. Me agarró un poco la tarde, así que no logré ni Bueno, agarrar el no café. importa, no vamos a decir nada de lo que hablamos antes de grabar, así que vamos a irlo Está tranquilo. bien. Muchas gracias, Josué, por este tiempo. Espero que sea de ánimo para vos y para mí, conocernos un poco más y también para otros hermanos que puedan estar escuchando. Josué, contanos cómo el Evangelio te alcanzó en tu vida, cómo conociste a Cristo. Sí, claro. Em, eh, Se puede decir que, y me gusta decirlo así, por lo que implica, pero nací en la iglesia, realmente, desde bebecito, desde chiquito estaba en la iglesia. Y uno crece y desafortunadamente crecí en un lugar donde no se predicaba fielmente el evangelio. Yo nunca lo entendí como lo entiendo ahora. Eh, y cantábamos, inclusive siendo pequeñito. Me acuerdo una canción, soy un pampanito, soy hijo de Dios. Y yo no, pues la verdad es que no era hijo de Dios. Pero uno crece con eso, ¿no? Y levantando la mano todos los domingos para recibir al Señor y sintiéndome que era hijo de Dios, pero realmente mi corazón estaba lejos de Él. Mm, Era una religión, y poco a poco comenzó a salir más y más mi pecado, más y más mi rebelión, aunque por afuera hacía todo bien, como debía ser, cumplía con los rituales o con la religión que, no sé, iba a la iglesia y tal, y estaba ahí, pero nunca nada escandaloso, pero en mi corazón había rebelión, rebeldía en contra del Señor, en contra de mis padres, en mm, contra de la autoridad. Em, Sabía todo, conocía los versículos, sabía que era lo correcto, uno sabe. Y algo particular y extraño es que no podía estar tranquilo porque sabía, no podía pecar en paz. Me sentía incómodo, me sentía, sí, sabía que no, me venían todos los versículos que mi madre y que mis maestros y todo me dijeron porque estaba en una iglesia cristiana, en una escuela ah, cristiana, pero no, el Señor no estaba conmigo ni en mí. Así que un día a los 14 años estábamos en el culto, estábamos en el servicio y cantando cualquier canción, o sea, no importa, estaba ahí atrás haciéndome el rebelde con los chicos, casi ni cantando, haciendo, vociferando, tratando de hacer ver que yo era rebelde y macho y tal. Eh, y en ese momento sentí como que el Señor me estaba viendo directamente a mí y me sentí pecador mm, y comencé a llorar. Ahí, sentado, sin nada, estaba pasando por un momento duro personalmente. Realmente no estaba pasando mucho, ni en la familia, ni en todo, pero me sentí pecador y no sabía qué estaba pasando, así que tenía mis amigos y si me veían llorar me iban a hacer burla. Yo digo, ¿qué es esto? Me voy corriendo al baño, me lancé en el piso y me puse a llorar y sentía que el Señor me estaba viendo, eh, que era pecador. En ese momento reconocí que era pecador y entiendo ahora que el Espíritu Santo había hecho una obra en mí, claro. cambiando mi corazón de piedra en uno de carne, dándome vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Eh, Entiendo ahora que Él me dio fe para creer, me dio la capacidad de arrepentirme y clamé al cielo y le dije: "Señor, reconozco que he vivido en pecado, sé que Ujú, soy un pecador, sé que esto y esto, te necesito, sálvame, necesito que me salves, que me cambies, que me des razón de vivir". Y fue un antes y un después, fue un antes y un después. Recuerdo que le dije al lunes siguiente al que era el pastor de jóvenes, ahí en la escuela cristiana, y se rió y me dice: "No, vamos a ver si esto no es llamarada de tusa. Vamos a ver si esto no es porque me conocía". Y yo me ofendí, sentía
comencé a leer Pedro y sentía que estaba siendo perseguido. Eh, y me di cuenta que, claro, es tan fácil a veces el emocionalismo, te Claro. lleva, te hace llorar una canción y tal, y entiendo lo que estaba haciendo. Me hizo reflexionar y sí, en efecto, el Señor había hecho una obra en mí y comencé a querer anhelar su palabra. Fui a la casa, no tenía una Biblia ni siquiera, agarré una Biblia viejita pero nueva que mi papá nunca había usado y la tomé y se la robé vilmente. Mm, Em, y la comencé a leer y a querer aprender, a querer servir al Señor y un mm, deseo por amar al Señor, a su gente y ya, a mm. partir de ahí todo cambió. ¿Qué edad estábamos hablando? Más o menos. 14 años 14 años. ¿Y eso era dónde? ¿Dónde estabas viviendo ahí? en El Salvador, soy En salvadoreño, en El Salvador. Bien. Así que en El Salvador te alcanzó El Salvador. Qué lindo. Qué, exactamente. qué bueno. Bueno, gracias por la obra del Señor. Yo he escuchado tantos y es lindo ver cómo la misma semilla está en todos, en diferentes circunstancias, pero el Evangelio alcanza a estas personas y llegan Amén. luego a servirles y a servirle al Señor. Y por eso me gustaría saber cómo llegó en tiempo el llamado al ministerio pastoral. Esa es otra buena pregunta. Desde muy temprano tuve el deseo de servir y servía con los jóvenes, servía con la música, servía en evangelismo, en todo lo que pudiera. En una iglesia chica y uno puede, se aprende de todo, toca hacer de todo y había mucho que Claro. hacer. Recuerdo que llegó, no sé si esto llegó a la Argentina, pero antes al menos llegó un par de veces a El Salvador un barco llamado Logos, que era una biblioteca Yo estuve ahí. cristiana y hacían evangelismo y tal. Sí, y yo me quería ir en el barco, me quería ir a hacer evangelismo en el mundo, quería, y mis papás me dijeron que estaba loco y que me dejara de tonterías. Pero el celo por servir al Señor, el celo por alcanzar al perdido, el celo por incluso predicar la palabra estaba ahí. Yo quería servir al Señor, yo ni siquiera estaba buscando ser un pastor y tener un rol predominante. No, yo quería servir al Señor. Mm, Sabía que Él me había salvado y quería que otros supieran, quería servir, hacerme, estar a la disposición y alabarlo, adorarlo, honrarlo, evangelizar. Así que mm, poco a poco comenzó a crecer eso a medida serví, a medida comencé a enseñar y fui maestro en un estudio bíblico. Y así comenzando a enseñar la palabra y tal, pero comenzó a crecer ese celo por querer servir al Señor de tiempo completo. Pero am, por un lado veía mis carencias, mis faltas, mi necesidad de preparación. em, y, pero, o sea, consistentemente varias personas afirmaron el llamado en mi vida también. claro. Yo veía la necesidad en el mundo cristiano también. No sé, allá, no sé, quizás hace unos 20 años, Mm. puede ser. Qué viejos estamos. Hace unos 20 años comencé a aprender acerca de las doctrinas de la gracia, que en mi vida las había escuchado. Y comencé a aprender más y más, y es como que habían abierto la Biblia de nuevo y claramente para mí comencé a aprender más y todavía me sentía menos preparado. Claro. Cuando comencé a entender más la escritura y comencé a leer de predicación expositiva, me acuerdo que leí el libro de el pastor MacArthur y la facultad de TMS, uno viejito que hablaba de la predicación expositiva. Yo trataba de replicar algo de lo que entendía un poco, pero me sentía falto. Em, Mm, y el Señor, bueno, después de orar, mm, oramos por 10 años. De hecho, tratamos hasta de ir a la Argentina a prepararnos y el Señor no abrió esa puerta, cerró, vendimos nuestra casa, vendimos casi todo y el Señor cerró la puerta de Argentina. Pensamos que ya no iba a ser. Pasaron unos años más, estaba en lo secular, trabajando en finanzas, en la banca, todo bien, de acuerdo al mundo, pero mi corazón no estaba ahí. Ardía por predicar, por estar en el ministerio, estaba infeliz, por así decirlo. Servía como, o sea, aparte tiempo en la iglesia, pero sabía que el Señor me había llamado a algo diferente. Y oramos, el Señor usó un retiro para mujeres en la Dominicana, donde fue mi esposa y habló con unas hermanas y de broma le dije que hablara con un hermano acerca del seminario y bueno,
una cosa llevó a la otra. Comencé a hablar con un hermano acá en los Estados Unidos y me aconsejó, mira, tienes que prepararte y tal y tal. Y bueno, mandé aplicaciones a diferentes seminarios y en 2 semanas después de aplicar, me aceptaron a The Master Seminary Mm, y que yo ese había sido el último al que había aplicado. mm, Me aceptaron y para no hacerles el cuento largo, el señor abrió las puertas para una beca y el resto es historia. mm, tremendo. Así que fuimos, nos preparamos, estuvimos 7 años ahí. No sé si sigo o me vas a preguntar acerca del ministerio actual. Sí, eso, seguirlo nomás, continuarlo con tu ministerio astral, porque, bueno, va con la tercera pregunta, ¿qué es lo que ves, qué es lo que disfrutas hacer en el ministerio ahora? Porque ahora ya estás en una iglesia local, trabajando, sirviendo, y puede ser que puedo decir esto, aunque ya estabas pastoreando de alguna forma, pero ahora estás ahí, ¿qué es lo que estás disfrutando hacer en tu ministerio? Claro, bueno, solo para terminar ese enlace, llegamos, estuvimos 7 años sirviendo ahí, tanto en el seminario como en la iglesia, aprendiendo mucho, eh, bueno, comenzando a aprender, porque realmente uno se da cuenta lo poco que sabe y aunque ha ido por diferentes materias y todo, es un poquito nada más, es solo el inicio, Claro. es solo a través de estar en la palabra por años, en el ministerio como creyente también, interpretando la escritura, que vas todavía entendiendo un poco más, aprendiendo un poco más. Y el Señor sigue obrando en ti gracias a Él, porque si esta es la obra completada, no, tiene que seguir obrando en mi vida. Pero estábamos ahí supuestamente para quedarnos ahí sirviendo, había mucho ministerio, estuve un buen tiempo y a principios del año pasado, eh, de una manera muy providencial, nos contactaron de esta iglesia, una iglesia de habla inglesa acá en Hutchinson, Kansas. No conocíamos nada de Kansas. Nos dijeron de la necesidad que había de elaborar con los hispanos acá. Y yo no sabía, mis pastores me animaron a venir a ver, pues sí, explorar y a ver si qué quería hacer el Señor. Y para no hacer largo el cuento, fue muy evidente que el Señor nos quería acá por muchas Mm, maneras. También guiados por nuestros líderes, guiados por los ancianos de acá de esta iglesia. Habían hispanos acá que el Señor había salvado y que estaban sin un pastor, estaban como ovejas sin pastor. Sabemos que tenían al pastor de pastores, pero no había nadie que pudiera hablarles en su idioma. mm, Eh, el Señor usó eso y aquí estamos, ya estamos casi 10 meses trabajando en el ministerio en español y también del lado inglés, colaborando con el área de alcance, de evangelismo. mm, Así que me encanta, es una bendición, tú sabes, Ricardo, tú tienes muchos más años de ministerio que yo y creo que lo que más se disfruta, dos cosas. Uno, las ovejas, estar con los hermanos, la comunión, conocerles, sufrir, llorar con ellos, reír, crecer juntos, estimularnos mutuamente el amor y las buenas obras y enseñar mm, la palabra, mm, porque primero te ha moldeado a ti, ves las riquezas, ves lo que el Señor hablaba en el texto, tú mismo estás luchando por esto y cuando te paras ahí dices, así dice el Señor, y explicas y sabes lo que cada uno está pasando y estás tratando de explicar y aplicar lo que el Señor ha hablado, eh, es algo que no sé, es algo, quisiera decir mágico, pero no puedo decirlo, pero es casi, es mm. súper especial, es una bendición tener el Sí. privilegio de abrir la escritura y compartirla con otros. Ya lo creo, ya lo creo. Y es bueno eso porque se espera que eso uno sea la cosa primaria que uno disfruta, ¿no? Las ovejas y alimentarlas y pastorearlas en las tres áreas Ujú, bueno, obispo, presbítero y pastor que están allí incluidas en ujú, Primera Pedro 5, ¿no? Pero bueno, sí, no sé si lo próximo que te voy a preguntar, me imagino que igual te puede afectar, quizás no como otros o quizá te agarro en el momento justo, pero ¿qué es lo que no volverías a hacer si comenzaras a ministrar? Porque no entiendo que de alguna forma has estado sirviendo en otros lados y aunque ahora estás pastoreando esto, por ahí hay cosas que ya en 10 meses o más decís, ya no quería volver a hacer esto otra vez. Dios me paró en tiempo para aprender que no debo hacerlo. claro.
Em, Quizás algo más de atrás, algo más del pasado, pero a veces, a veces uno quiere, no sé, llegas con muchas ganas y llegas con todas las pilas del mundo a un nuevo lugar o algo, o en un nuevo rol inclusive y quieres cambiarlo, Claro. cambiar todo y llegas con la chispa y la iglesia no es una organización, no es una empresa, no es productividad, lo que se requiere es fidelidad al Señor, a su palabra, y no puedes, sí, haría algunas cosas tal vez con más cautela, con más cuidado, con más mesura, con más paciencia, con más amor, con más gracia. Creo que siempre podemos hacer todo con todo eso, un poco más. Mm, Así que sí, a veces lo he hecho y el Señor me lo ha hecho ver y otros me lo han hecho ver. Así que eso, tal vez la premura en hacer algunos cambios, a veces llegas tal vez con ojos frescos y ves algo que no está bien y quieres pum, cambiarlo y tal vez no, sí es importante, pero no es tan importante como para pasar y afectar tal vez a algunas personas y es mejor ir poco a poco pastoreando, cuidándoles, guiándoles de la mano como veo en ese gran pastor en Isaías 40, vemos a ese gran pastor, dice cómo trae a las ovejas, carga a las recién paridas, va con ellas despacito, a las más débiles las carga en su regazo, en su bolsita, como la bolsita del pastor, no como la del canguro, que me sí, viene a la mente también. Muestra a un pastor que sabe, conoce sus ovejas y que las trata con cuidado de manera diferente. Esta puede correr, que corra, esta va despacito, esta la tengo que llevar cargada porque si no la van a pisotear. claro. Eh, Así que sinceramente creo que eso, Ricardo. Qué bueno, qué bueno, qué lindo saber que eso es también parte de la comprensión que el Espíritu Santo da a los pastores que ha dado su iglesia, para que eso sea un pastoreo cada vez mejor, ¿no? Cada vez mejor. Josué, ¿qué Ujú. estás, sí, qué estás enseñando ahora en tu iglesia? Estamos yendo por Primera de Juan. Wow. Comenzamos en enero y eh, creía que me pareció que era una buena carta para comenzar una serie. La mayor parte de los hermanos que están congregándose no tienen un trasfondo de iglesia Ujú, o son nuevos en la fe o tal vez no están mucho acostumbrados a la predicación expositiva y me pareció que embarcarme en un libro grande como un evangelio, me hubiera encantado comenzar con un evangelio personalmente por hablar de Jesús y la vida de Jesús y de esa manera también aprovechar muchos sermones evangelísticos y tal, mm, pero Primera de Juan también. Y me encantó la idea de hacer algo corto, algo sencillo, mm, eh, que es hasta repetitivo, pero porque está siendo muy didáctico, está ujú, explicando y también nos ayuda, porque, o sea, primero Juan lo dice a cada rato y está en el capítulo 5 versículo 3, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis, que tienen vida eterna. mm, Está tratando no de avergonzar a los que están escuchando, sino de que tengan certeza. Y estoy llegando acá, digo, a este lugar, y algunos que afirman ser creyentes, bueno, quiero ayudarles a pensar también a través de la escritura y que se autoevalúen si en claro, verdad son creyentes para, si no, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer y si sí, que tengan certeza y claro. poner un fundamento realmente. Me ha parecido, creo que ha sido un lindo tiempo. Primera de Juan tiene sus retos, aunque es chico, repite y cambia, Mm, pero una hermosa carta. Estamos comenzando el capítulo 5 este domingo, si el Señor lo permite. wow, qué lindo, qué lindo. Sí, sí, es una carta. Ayer justo enseñaba en el estudio bíblico que tenemos y decía que, bueno, el mismo sol que endurece el cemento, derrite el hielo, así que eso hace Primera de Juan también. Fortalece a los que ya son y pone en evidencia a los que no son. Así que Dios hace las cosas así. Tal cual, ¿Hay tal cual. algún libro que vos recomendarías? Puede ser de Primera de Juan o decís, este libro me ha sido de mucha bendición para mi vida, siempre aparte de la escritura, ¿no? De la Biblia, pero me gusta, estoy leyendo este libro o estoy leyendo esto con relación a lo que estoy enseñando y me ha resultado valioso.
Yo creo que hablando de Primera de Juan, hay un montón de buenos recursos, pero me gusta siempre leer a Lloyd Jones. Ujú. eh, es este libro de Lloyd Jones. La verdad no sé Ah, Life in Close, sí. si está en español, pero es muy bueno. Son realmente, pues no es un comentario, no es ni un comentario exegético, Un no es un sermón. comentario, sí, es su sermón. Y me gusta leerlo eh, al final, después de que he preparado, Ujú. eh, porque es tan claro, es tan Sí. enriquecedor, realmente te alimenta un poco, te alimenta el alma, te Ujú. reta, fue un gran pensador, un gran predicador y me gusta su manera muy clara, no andaba tanto como hoy solemos hacerlo, 3 puntos, 4 claves, nada más abría la escritura y le explicaba con mucha claridad. Así que me gusta aprender de él, ejemplos que da, la manera en que los pone. Es un buen recurso, más Sí. devocional para mí mismo, diría yo. Sí. Yo hace años enseñé Efesios, tengo aquí los de Lloyd Jones, también son fabulosos y era como, wow, sentarme a escuchar. Después con años supe que están en audio y uno los puede escuchar y, bueno, no es lo mismo escucharlo a Lloyd Jones que leerlo. Parece Sí. más monótono, pero es una bendición igual, es tremendo eso. Qué lindo, es un buen recurso. Hay que ver si no está en español o cuánto tienen en español de Lloyd Jones. Te doy una vuelta de Sí. página y te pregunto si, ¿qué haces cuando tenés tu tiempo libre? O sea, algo especial, algún hobby que tengas, algo que te gusta hacer. Ya me mencionabas que caminas con la familia siempre, pero hay algo, me gusta esto. Puede ser deporte, puede ser crafts, digo, a manualidad o lo que sea. ¿Hay algo que te gusta? No, las manualidades, si yo me pusiera a hacer manualidades, me estresa demasiado estar así. Eso no puedo, desde que estaba chico y nos ponían a hacer manualidades en la escuela o en la escuela Sí. dominical, no me gustaba, no es lo mío. Pero lo que sí me gusta el aire libre, me gusta estar con la familia, me gusta salir al jardín con los chicos y jugar béisbol, ese es mi deporte favorito, Ok. es el deporte que vamos a jugar en el cielo todos. Eh, sí, me gusta eso y me gusta, recientemente lo he aprendido, te digo, o sea, no me avergüenza decírtelo a ti, especialmente un argentino, pero estoy tratando de aprender a hacer asados y desde hace un Ah, tiempo ya y soy bastante novato y no, malo, no te pero me avergüences. gusta hacerlo. No te avergüences porque a mí no me gusta mucho hacer asado. De hecho, no es lo que más me gusta comer. Así que no importa, pero entiendo lo que estás ¿En diciendo. serio? Sí, mirá vos. Así que Sí, bueno. y me gusta, ¿sabes? La sensación de estar ahí afuera y mientras jugamos y mientras está la carne ahí, jugamos con Dani, con Bali, y luego la sensación de cocinar para mi familia, ya que Mabe hace la mayor parte del tiempo. Cuando lo hago así, me gusta servirles. Ujú. Y me gusta mucho la música también y leer. Qué Me bueno. relaja leer, me relaja mucho la música. Qué lindo. Qué lindo. Tenemos cosas parecidas entonces, salvo el asado, cosas parecidas. Bueno, hablando de la familia, ¿tu esposa cómo se llama? Se llama Mabel, ¿Mabel? pero le decimos Mabe. Sí, Mabel. Sí. ¿Y tenés cuántos hijos? Tenemos dos, Dani y Valentina, Daniel y Valentina. Daniel tiene 10 y Valentina tiene 8, les decimos Dani y Vali. Así que todos Ujú. nos decimos diminutivos Mabe, Dani y Vali. Mm, bien, contanos qué relevancia tiene tu esposa en tu vida y tu ministerio. Pues es realmente mi soporte, no podría hacer ni un cuarto de lo que hago si ella no fuera lo que es en mi vida. Es realmente el rayito de luz, siempre se lo he dicho, el rayito de luz en mi vida es, am, estaba tratando de traducir esto, a bundle of joy, no sé Sí, cómo decir, como un cosito de gozo, se me sí, sí, va. sí, Pero sí. bueno, es súper alegre, yo tiendo a ser más serio a veces y más aburrido, por así decirlo, y ella es alegre, está siempre bromeando, riendo, echando chiste y siempre me da esa alegría, esa chispa. Me anima, me exhorta, me reta, es la primera que me dice, no, esa ilustración es tú. Ah, y me anima cuando he estado, me acuerdo en el seminario una vez, así frustrado, habían pasado un montón de cosas
y yo pensé que todo iba a ir mal. Estaba listo para tirar la toalla, en serio. Mm, O mal, mal. Y no, me animó. No me pegó una cachetada, pero moralmente es como que lo hizo. Es como, no, no puede estar así. Oró por mí. Todavía recuerdo eso, fue de mucho ánimo. Estuvo ahí aguantando todos esos años duros del seminario y ahora también en el ministerio es difícil. Si ella no hiciera lo que hace en casa y con los chicos, ella los educa, hacemos escuela. Así que es realmente un baluarte para mí, es qué bueno, mi ayuda idónea y es una bendición tenerla a mi lado. qué lindo, qué bueno. Bueno, Josué, dos últimas preguntas. ¿Podés mencionar alguna aflicción grande que tengas en este momento o hayas tenido, ya sea en tu vida, en tu ministerio? Puede ser algo relación familiar o puede ser algo con relación al ministerio. No importa, una aflicción y cómo pasaste por eso. Claro, a veces tal vez es la crítica, ah, a veces voy a tratar de ser lo más escueto para no que no sea claro lo que estoy tratando de decir, pero am, siempre hay crítica en el ministerio, siempre la habrá. Ujú, Pero tuve algunas instancias de confrontamientos difíciles, duros, de cosas que tenían que hacerse, que se habían decidido hacer en la iglesia y había mucha resistencia y gente molesta, incluso hablando mal, incluso levantando la voz, por así decirlo, por decirlo suave. eh, y es muy difícil ver eso y procesar eso y darte cuenta de, estamos en la iglesia, esto no debería estar pasando. Y al mismo tiempo te sientes ofendido, mm, pero luego lo pones en perspectiva y el Señor, esto no es conmigo, no es contra mí, están rebelándose contra la autoridad, contra lo que tú has establecido y navegar a través de todo eso, navegar incluso a través de los propios sentimientos de uno, navegar a través del orgullo de uno, ¿verdad? eh, creer como, ¿y tú por qué? O querer responder de algo así, ¿y tú quién te crees? O ¿tú por qué? Y no, eh, el Señor trabajó mucho en mí, mi humildad, mi mansedumbre, porque no podía reaccionar de la misma manera. Claro. Tenía que amarles, tenía que pastorearles, y fue una instancia que el Señor me permitió crecer mucho, la verdad. Fue duro, fue súper, súper duro, la verdad. Esa situación o situaciones, porque han habido varias, y también, no sé, el desánimo con mucho que había pasado, algunas cosas que habían pasado en el seminario, no digo, eh, digo, con este proyecto que estaba, que, Ujú, o sea, básicamente lo que pasó para que no piense mal es que tenía casi mi tesis terminada y a 2 semanas para terminar me dijeron que prácticamente la mitad tenía que cambiarla. wow, sí, Era imposible, o sea, yo quería sentarme a llorar y salir corriendo porque era imposible. Eh, Situaciones así te hacen depender del Señor, mm, te hacen ver que su poder se perfecciona en tu debilidad, claro, te hacen claro, ver que eh, es en el Señor que están nuestras fuerzas, que en Él mm, debemos sostenernos y mm, fortalecernos. Y el Señor nos moldea. Cuando vemos el Salmo 2, cómo las naciones conspiran y conspirarán contra el Mesías, como la misma iglesia de Hechos 4 eh, cita este texto y varios otros textos y se aferran a la soberanía de Dios para amén, orar por la persecución que estaban teniendo los discípulos. Y dicen, Señor, permíteles que prediquen tu palabra fielmente. No se huyen, no salen corriendo, no se van a otra ciudad, les piden, Señor, permítenos ser valientes y hablar con valentía. Y todo esto te moldea, claro. te hace ver la realidad, no es personal. Si esto que pasó no era personal, pasó, y fue bueno y terminó bien. Y el poder amarles y pastorearles a Mm, través de estas situaciones te hace fuerte y hace más fuerte la relación, incluso el uno con el otro. claro. Eso siempre volvemos a colocar un Ebenezer en nuestra vida ministerial, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Dios y seguimos. Y hasta aquí nos ayudó Dios y hasta aquí nos ayudó Dios. Así Así es. que estamos de paso todavía.
todavía falta. Amén. Pero gracias por Amén. compartir, gracias por compartir eso. Y bueno, la última pregunta es, quiero pensar que Dios te va a dar muchos años más ministerialmente, pero si el Señor te llevara a su presencia mañana, ¿qué le diría el pastor Josué a otro joven que está por entrar al ministerio y no tiene sino 2 o 3 minutos para decirle algo? ¿Qué le compartirías? Yo le leería lo que una vez un pastor se llamaba Daniel, lo que él me leyó un día cuando yo estaba luchando con la idea del ministerio y pensando y qué hacer. Y Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mm, Tiempo es corto, pero si el Señor te ha llamado, eres suyo. Somos suyos. mm, Su poder se va a perfeccionar en nosotros, en nuestra debilidad. Y si Él te ha llamado, Él te va a sostener. mm, Él te va a sostener. Yo soy testigo y soy fruto de que no había manera posible en que hiciera todo lo que pasó, que se abriera la beca, que tantas cosas. Soy fruto vivo de que es el Señor el que obra. Si Él te ha mm, llamado, Él va a proveer. Si Él te ha llamado, Él te va a llevar, Él te va a sostener, Él te va a cuidar y Él te va a guiar en todo momento. Así que eh, si estás en eso, pues dudando si hacerlo o no, si el Señor te ha llamado, va a ser claro, tu iglesia lo va a afirmar, va a haber un sincero deseo por amar a la iglesia y amar su palabra. mm, No es fácil, es duro, es difícil, no es un camino fácil para el débil, no lo es, mm. pero que sepamos que en Él hemos sido crucificados y que no es en nuestra fuerza, sino que Él vive en mí. Bien, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, dijo el apóstol Amén. Pablo a Timoteo. Josué Pineda es pastor de la iglesia de Grace Bible Church de Hutchinson, Kansas, y te agradezco mucho por dedicarnos este tiempo, compartir. Me imagino que es bueno hacer todo un repaso en tu vida también, cuando están las preguntas, así que, pero muchas gracias por el tiempo que dedicaste y porque va a ser de beneficio para muchos. Te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias, mi querido Ricardo, por el privilegio y por conocer también a ti un poco mejor. Otro día te las tengo que hacer yo a ti. Sí, ya, mañana nos vemos de vuelta, así que Sí, dale, mañana dale, hablamos. que Dios te bendiga, nos estamos Un viendo. abrazo, mi hermano. Chao, chao.